A través de este video los quiero invitar a ver cuáles son los procedimientos que se deben realizar y cuál es el instrumental y cuál es la cadena de grabación o los componentes de la cadena de grabación que debemos tener en consideración cuando hacemos grabación de la señal de audio de la voz de una persona. Recordemos que este proceso es sumamente importante, puesto que si no controlamos cada uno de los componentes de la cadena de grabación, el análisis acústico posterior que hagamos de las señales acústicas que hemos grabado puede entregar resultados que realmente no son confiables. No porque el sujeto no hizo la tarea fonatoria de forma adecuada, o tampoco no porque el software de análisis acústico no entregó valores adecuados, sino que simplemente porque la toma de la señal de audio de la voz de esta persona no fue realizada con el debido cuidado. Para eso entonces los invito a revisar los siguientes procedimientos y los componentes que debe tener una cadena de grabación adecuada. Primero, tenemos que contar obviamente con un lugar adecuado. Acá ustedes pueden ver que contamos con una cámara silente y sono amortiguada. Esta cámara silente y sono amortiguada en su interior tiene el micrófono, del cual vamos a hablar en detalle en unos breves instantes. Además de esta cámara silente, que es el lugar que debemos cuidar, puesto que hay problemas que más adelante vamos a ver que se suscitan justamente por grabar en un lugar inadecuado, tenemos que tener obviamente el siguiente componente de la cadena de grabación es la interfaz, que es este dispositivo de color rojo que estoy tocando acá en este momento, que es el que nos va a permitir de alguna forma poder digitalizar la señal análoga capturada adentro del lugar de grabación promedio del micrófono en una señal digital, pero también al mismo tiempo nos va a permitir poder preamplificar esta señal antes de que llegue al computador. Finalmente tenemos el computador, en cuyo interior tenemos simplemente un software de grabación, que en este caso va a ser el software Pro Tools. Y bien, aquí nos encontramos dentro del lugar de grabación, que es un lugar de grabación que no puede ser descuidado en varios aspectos. Tenemos que tener en consideración, primero, cuáles son los tres grandes factores que pueden afectar acústicamente la muestra o la grabación de las muestras de voz de una persona. Primero, el ruido externo. Si nosotros no tenemos un lugar aislado suficientemente del ruido externo, la señal que vamos a capturar, sobre todo si estamos ocupando un micrófono omnidireccional, del cual vamos a hablar en breves instantes, ese ruido externo va a estar contaminando la señal acústica y por ende, si hacemos medidas de ruido a través de un analizador acústico, estas medidas de ruido pueden estar siendo afectadas por el ruido externo. Segundo lugar, la reverberación. Es por eso que el lugar donde hagamos la grabación de las voces debe ser debidamente sonoamortiguado. Aquí ustedes se dan cuenta que tenemos un material de sonoamortiguación en las cuatro paredes, en el techo y también cierto grado de sonoamortiguación en el suelo. Y en tercer lugar, los modos de vibración de las cámaras, sobre todo en cámaras tan pequeñas como esta. Es importante saber de que todos los lugares tienen modos de vibración que se van a manifestar en ondas, en donde van a haber lugares que van a ser nodos y otros lugares que van a ser antinodos. Tenemos que tener siempre cuidado y podemos pedirle ayuda a un ingeniero acústico, un ingeniero en sonido, que nos ayude a ubicar un lugar para el micrófono que no coincida justamente con una de estas zonas para que la señal que estemos capturada no se vea afectada por estos modos de vibración. Entonces, repito, el ruido externo, la reverberación y los modos de vibración son tres factores que siempre tenemos que tener en consideración cuando construimos o cuando elegimos un lugar para hacer la grabación de la muestra de voz de una persona. Vamos ahora al primer componente. Se me olvidaba un aspecto muy importante, que es el nivel de ruido o el estándar internacional aceptado como nivel de ruido máximo que podemos tener en el lugar de grabación para hacer la toma de voz de una persona, que es máximo 40 decibeles de ruido en este lugar cuando la boca de la persona se encuentra a una distancia de 20 centímetros del micrófono. Es decir, si la persona está a 20 centímetros del micrófono, el nivel de ruido máximo que nosotros podemos aceptar medido a través de un sonómetro en este lugar es 40 decibeles de ruido. Sin embargo, si nosotros queremos distanciar un poco más la boca de la persona del micrófono, que es lo que se suele hacer, acá nosotros por ejemplo ocupamos una distancia de 30 centímetros, el nivel de ruido aceptado como máximo es aún menor, 35 decibeles. Es decir, el nivel de ruido aceptado como máximo en el lugar de grabación es inversamente proporcional a la distancia que existe entre la boca de la persona que estamos grabando y la posición del micrófono. Pero vamos ahora entonces a ver el primer componente importantísimo de esta cadena de grabación, que es justamente el micrófono.
El micrófono entonces, como ya señalé, es el primer elemento, el elemento más cercano a la persona que estamos grabando de la cadena de grabación. Este micrófono debe obviamente estar en el lugar adecuado, como ya señalé, pero además debe tener las características adecuadas. ¿Qué implica eso? Un micrófono tiene hartas variables que tenemos que considerar. Sin embargo, las dos más importantes son el patrón polar y el tipo de transductor que estamos ocupando en el micrófono. El patrón polar se refiere al grado de sensibilidad espacial que tiene este micrófono. Siempre cuando estamos haciendo una grabación de voz en un lugar correcto como este, debemos ocupar un micrófono con un patrón polar omnidireccional. Por ahí muchas veces se escucha o se dice de que tiene que ser un micrófono unidireccional. Error, grave error, puesto que después vamos a ver de que los micrófonos unidireccionales y ninguno de ellos es realmente capaz de tener una frecuencia de respuesta plana, lo cual está afectando al análisis acústico que vamos a hacer posterior a la toma de muestras. Por lo tanto, siempre un micrófono debe tener, que ocupamos para medidas de voz o de habla, un patrón omnidireccional. En segunda instancia, ¿cuál es el tipo de transductor que tenemos que ocupar? Existen dos grandes transductores o dos grandes clasificaciones de los micrófonos en relación al tipo de transductor. Los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador. También por ahí he escuchado en algunas ocasiones de que los micrófonos dinámicos son correctos para hacer grabaciones y después medidas de voz y de habla. Falso. Siempre tenemos que ocupar un micrófono de condensador, puesto que el sistema mecánico que ocupa el micrófono dinámico tampoco, nunca, en ninguna circunstancia va a permitir de que realmente obtengamos una respuesta de frecuencia plana. Probablemente no todos saben lo que es la respuesta de frecuencia, pero les pido paciencia porque lo voy a explicar en breves instantes. Entonces, siempre cuando leamos las especificaciones o las datasheets que incluyen los micrófonos en internet, o cuando vayamos a comprar un micrófono, asegurémonos de que este micrófono tenga un patrón polar omnidireccional y que sea un micrófono de condensador. Nunca un micrófono unidireccional o cardioide que se llama, y tampoco un micrófono dinámico. Pero vamos ahora a ver qué ocurre con el micrófono en relación al patrón polar. Muchos micrófonos como este, acá, no es necesario que lo vean, pero tiene un switch que tiene la posibilidad de cambiar entre diferentes patrones polares. Acá, por ejemplo, tenemos la opción de cambiar entre un patrón en forma de 8, es decir, que la sensibilidad de este lugar sea exactamente igual a esta. Un patrón polar muy útil, sobre todo cuando estamos en un estudio de radio, por ejemplo, donde está el entrevistador y el entrevistado al otro lado. O también tiene la opción para cambiar un patrón unidireccional, que es un patrón cardioide en forma de corazón, que es solamente unidireccional, en este caso dirigiendo la sensibilidad hacia donde estoy yo. Y la otra opción que es justamente omnidireccional, que es la que vamos a ocupar. Esto lo señalo solamente para los casos de los micrófonos que tengan un switch de cambio de patrón polar. Vamos a ver ahora qué ocurre con la respuesta de frecuencia. Cuando nosotros estamos grabando la voz de una persona, lo que tenemos que intentar que ocurra es que ningún componente de la cadena de grabación actúe como filtro. Es decir, de que la voz de la persona sea exactamente igual en términos de distribución espectral a la señal que estamos grabando al otro lado con el software de grabación de señal de audio. Muchas veces lo que ocurre es que alguno o más de alguno de los componentes de la cadena de grabación actúa como filtro. Si eso ocurre, lo que estamos grabando no es realmente la voz de la persona. Y los parámetros que más se van a alterar cuando uno de los componentes de la cadena de grabación actúa como filtro es justamente la distribución de la energía espectral y por ende las características timbrísticas de la voz de esta persona. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Para explicar lo que es justamente la respuesta de frecuencia. Ya he hablado de que lo que requerimos es una respuesta de frecuencia plana. ¿Qué implica esto? De que el micrófono, de acuerdo a sus características, a los materiales, al tipo de transductor y al tipo de patrón polar, no puede ni amplificar ni atenuar la amplitud o la intensidad de ninguno de los componentes frecuenciales de la voz de la persona. Supongamos que tenemos un gráfico, en donde acá tenemos una línea media imaginaria, que es igual a 0. Si las características técnicas del micrófono cambian esta línea y aumentan la intensidad de algunas frecuencias o bajan la intensidad de algunas frecuencias, que es lo que hacen la mayoría de los micrófonos de estudio, de grabación, lo que estamos haciendo es filtrando. Es decir, el micrófono está amplificando ciertas frecuencias
en intensidad o atenuando otras frecuencias y por ende la señal que estamos grabando allá afuera no es realmente la voz del sujeto que está acá afuera. Es por eso que la respuesta de frecuencia del micrófono tiene que ser plana, es decir, absolutamente plana, llana, que este micrófono no amplifique ni atenúe ninguna frecuencia del espectro de la voz. Y esto se logra justamente en aquellos micrófonos, o es posible encontrarlo, mejor dicho, en aquellos micrófonos que son omnidireccionales de tipo de condensador, nunca unidireccional cardioide dinámico. Lo que no estoy diciendo, y no quiero que se malentienda, lo que no digo es que todos los micrófonos omnidireccionales de condensador tienen respuesta a frecuencia plana. No. Lo que estoy diciendo es que estos micrófonos sí tienen la posibilidad de tener una respuesta a frecuencia plana. Los micrófonos unidireccionales dinámicos, bajo ninguna circunstancia, tienen la posibilidad de tener una respuesta a frecuencia plana. Por eso no los podemos utilizar cuando hacemos mediciones de voces. El segundo gran componente de la cadena de grabación es la interfaz. Esta interfaz, que es el dispositivo rojo que tenemos acá, y acá arriba tenemos un preamplificador de audífonos que es opcional, pero lo importante es la interfaz. La interfaz es el dispositivo que tiene la facultad de preamplificar el sonido antes de que llegue al computador, pero también tiene la facultad de transformar la señal análoga que estamos grabando dentro de la cámara silente en una señal digital para ser procesada y almacenada en el computador. En algunas ocasiones, producto de la disminución de los recursos o de las posibilidades reales que tengamos para hacer grabaciones de voces, tal vez no podemos tener este sistema en donde tenemos la cámara silente y afuera tenemos todos los dispositivos de grabación y donde se va a encontrar el sujeto que está grabando. En algunas ocasiones lo que tenemos que hacer es justamente llevar un computador portátil con la interfaz y meternos adentro de la cámara silente junto con el sujeto. Y claro, probablemente no es lo óptimo, pero es la única posibilidad que tenemos para poder hacer grabación de voces y posterior análisis acústico. Solo les voy a pedir que tengan cuidado con algunos aspectos que pudiesen estar interfiriendo en una grabación confiable de la voz. Primero, de que ojalá que el sistema de ventilación del computador no produzca mucho ruido, porque el sistema de ventilación, si medimos el ruido adentro y fue inferior a 40 decibeles, pero si después metemos el computador con el sistema de ventilación propio de los computadores, eso obviamente va a aumentar en forma importante el nivel de ruido. Ojo con eso. También los discos duros externos, si llevamos adentro un disco duro externo para poder almacenar la señal, también tiene sistemas de ventilación que pudiesen estar afectando. Y aunque no lo crean, también la superficie plana que tiene la pantalla del computador pudiese estar produciendo cierto nivel de reverberación que también puede estar afectando a una grabación confiable de la señal acústica de la voz del sujeto que tenemos adentro. Por lo tanto, lo óptimo es estar en lugares separados. Pero sigamos con la cadena de grabación. Vimos el micrófono, algunas características generales importantes del micrófono y también vimos lo que es la interfaz. Y finalmente llegamos al ordenador o al equipo que produce el almacenamiento y que después nos va a permitir poder producir la edición y el análisis acústico de las voces que estamos grabando, que es justamente el computador, en donde tenemos que tener un software, ojalá un software que no sea destructivo de la señal acústica como es el Pro Tools, pero también existen algunos otros software que son de hecho gratuitos en internet como el Audacity, que también pueden ser útiles para estos efectos. Este software entonces va a ser el que nos va a permitir grabar la señal y después editarla para posterior análisis. Además acá tenemos un micrófono. Este micrófono sí es un micrófono unidireccional cardioide dinámico, pero aquí no importa que tenga estas características, puesto que este micrófono solamente lo vamos a ocupar para que la persona que esté grabando tenga comunicación con el sujeto que está adentro emitiendo las tareas fonatorias, solamente para eso. Y también tenemos los fonos, ojalá que sean de la menor calidad posible, para poder monitorear lo que está hablando la persona adentro o las tareas fonatorias que está emitiendo. En el caso de que no tengamos audífonos, también podemos tener un monitor, que es un altoparlante, pero en este caso puntual de este lugar de grabación, para no contaminar a los lugares que están acá al lado, nosotros preferimos utilizar audífonos y tenemos dos audífonos, uno para el que está grabando y otra persona que puede ser un estudiante o algún otro investigador que esté también monitoreando la calidad de la señal de la voz de la persona que está adentro. Finalmente, una vez que ya tenemos claros cuáles son los componentes de la grabación y los cuidados de mayor importancia que tenemos que cuidar, vamos a ver ahora qué hacemos cuando ya tenemos a la persona adentro de la cámara silente del lugar de grabación. Nuevamente contamos
con la gentil ayuda de Sebastián. Primero, Sebastián, te voy a pedir que mantengas esa misma posición, parado, pero que te asegures de que tus pies están justo debajo de atrás de la línea blanca que tengo ahí. Ustedes no lo pueden ver, pero no importa, lo que se recomienda y lo que se ocupa normalmente en los laboratorios internacionales es mantener una distancia estable de la boca del sujeto con el micrófono. Puesto que recordemos que la intensidad de la voz, que es una variable que justamente podemos estar considerando en el análisis acústico, se va a ver afectada por la distancia que existe entre el emisor, la boca, y el receptor, el micrófono. De hecho, la intensidad de la voz depende directamente en su fórmula matemática de la distancia del receptor con el emisor. Por ende, la distancia tiene que ser cuidada siempre, en todo momento. Incluso yo a través del vidrio que tengo acá estoy siempre monitoreando visualmente que el paciente o que el sujeto que tenemos acá adentro mantenga la distancia de la boca con el micrófono. Y para eso tenemos dos formas de regularlo. Primero una línea blanca, y le pedimos a Sebastián que no sobrepase la línea blanca, pero después para asegurarnos que tenemos una distancia correcta, utilizamos una cinta como esta. Entonces, antes de cada tarea fonatoria, yo le voy a pedir a Sebastián que tome la cinta, que la ponga en su boca y que se asegure que está a la distancia correcta. Una cosa también importante es la altura. Acá, obviamente, la altura de este micrófono no es la correcta, tiene que ser un poco más arriba. Ahí estamos en la altura correcta. Y le vamos a pedir a Sebastián que se ponga los fonos, similares a los que nosotros tenemos adentro, para mantener una comunicación en todo momento cuando yo cierre esta puerta y me vaya al sistema de grabación afuera. Ponte por favor los micrófonos, Sebastián. Perfecto. Y acá hay un detalle que probablemente ustedes han visto durante todo este video y que se han estado preguntando, ¿para qué tengo este antipop acá puesto? Y si se lo estuvieron preguntando, estaban en una pregunta muy correcta y muy inteligente, de hecho. Puesto que cuando hacemos mediciones de voz, este antipop tiene que estar fuera, absolutamente fuera. No se puede utilizar ningún tipo de antipop como este o de esas esponjas que cubren la cabeza del micrófono cuando estamos grabando señales acústicas que después van a ser analizadas para propósitos de voz, puntualmente en este caso. ¿Por qué? Puesto que, ¿se acuerdan ustedes que les señalé que lo ideal, o mejor dicho, lo requerido, es que ningún componente de la cadena de grabación actúe como filtro de la voz de la persona que estamos grabando? Pues bien, este tipo de dispositivos, los antipop o las esponjas que se ponen en los micrófonos, actúan como filtro pasa-bajo, es decir, atenúan la intensidad o la amplitud de los armónicos altos del espectro. Por lo tanto, están actuando como filtro. En ese caso, entonces, no lo vamos a ocupar. Y en ningún caso en que tengamos que grabar para posterior análisis acústico de la voz. Entonces, Sebastián, quiero que tomes la cinta y que te asegures que está a la distancia correcta. Está muy cerca, ¿no? Entonces quiero que te pongas un poco más atrás, eso, un poco más adelante, de tal forma de que el extremo de la cinta toque tus labios. Muy bien, perfecto. Esa entonces va a ser la posición que vas a mantener. Yo ahora me voy hacia afuera y vamos a mantener contacto. Tú vas a hablar por el micrófono y vas a escuchar por los fonos y yo voy a tener también un micrófono y unos fonos afuera. Perfecto. Bien, Sebastián, ¿me escuchas? Perfecto, entonces la primera tarea fonatoria que te voy a pedir, que te la había señalado, es hacer una vocal A mantenida en un tono y una intensidad cómoda, media. ¿Me escuchas bien, no? Perfecto. Antes que hagas la A mantenida, recuerda por favor de tomar de ver la distancia de los pies con la línea de abajo, pero por sobre todo toma la cinta y llévatela a tu boca para ver que estás en la distancia correcta. Eso. Muy bien. Entonces vamos a hacer 3A sostenidas, divididas por una respiración. Cuando yo te diga, ok, dale. La otra. Y la otra. Perfecto. Ahora quiero que tomes el texto que tienes ahí adentro y que lo leas, como si tú lo leyeras normalmente en cualquier lugar. Pero antes recuerda de nuevamente corroborar la distancia para estar seguro de que estás a la distancia correcta. Eso, perfecto. Muy bien. Bueno, esta es la parte final, donde ya hemos visto cuáles son los componentes de la cadena de grabación, vimos cuáles son las variables que pueden afectar al micrófono, vimos cuáles son las variables principales que pueden afectar al lugar de grabación. Obviamente hay otras variables que no menciono en este video que ustedes pueden leer después en los textos complementarios que van a tener en el módulo 2. Y finalmente vimos la posición del sujeto para terminar con el proceso de grabación.
Si ustedes cuidan cada una de estas características o cada una de estas variables o factores que acabo de señalar, lo más probable es que tengamos señales de audio lo suficientemente adecuadas para poder obtener un análisis acústico confiable. Si no cuidamos las características del lugar de grabación y de cada uno de los componentes de grabación, probablemente los números o los gráficos que van a ser entregados por el analizador acústico no van a ser confiables y por lo tanto no vamos a estar interpretando adecuadamente la función fonatoria o resonancial de la persona que supuestamente grabamos en forma adecuada. Entonces, antes de comenzar a grabar, les recomiendo que hagan un checklist de cada una de estas características y si están todas buenas, entonces lo más probable es que el análisis acústico sea correcto.